Good morning, good afternoon, good evening, and welcome Días, everyone. buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a todos al webinar de hoy. Estamos lanzando nuestra guía para las subvenciones. Me llamo Tracy Cumming y yo seré la moderadora hoy y soy parte de el equipo de Biofin UNPD y tenemos a unos presentadores estupendos que nos van a hablar hoy. Hablarán sobre este tema en todo el mundo. Antes de continuar, vamos a ver de las normas. Esta sesión se está grabando y estará disponible en YouTube después. También tenemos traducción al español y al francés. Se puede cambiar a esos canales ahora si lo necesitan. Y finalmente no tendremos tiempo, desgraciadamente, para preguntas en vivo. Si tenéis preguntas, las podéis poner en el chat y el equipo las mirará e intentarán contestar a tantas como sea posible. Entonces, estamos aquí hoy para el lanzamiento de las guías del Biofin UNPD, que es la naturaleza de las subvenciones, una guía paso a paso para convertir las subvenciones perjudiciales para la diversidad y mejorar su impacto en las personas y la naturaleza. Como muchos ya sabéis, este tema complejo es algo que teníamos ya en la agenda desde hacía tiempo. Era parte de ya los archivos y algunos países no han podido mejorar demasiado, la verdad. Ahora ya está en los objetivos, dentro del objetivo 18, que es parte del marco de trabajo de Canadá. Lo que estaremos intentando hacer es reducir estas subvenciones a $500,000 americanos para el 2033. Sin embargo, a pesar de de este compromiso, este tema es muy complicado y nuestra guía nueva nos quiere ayudar. Hoy tenemos expertos de todo el mundo que estarán hablando en los paneles. Entonces vamos a pasar al primer panel. Tenemos con nosotros a Midori Paxton. Ella es la directora de Nature Hub. También es una analítica de políticas en la OCDE. Al señor Farouk Ulad, que también es un asesor en ICD, y mi compañero Hervé Barra, que también es un asesor técnico en UDPN Biofin Global. Bienvenidos y gracias por unirse a nosotros. Midori, a ver, y podemos ver las caras. Yo solo me veo a mí. Quiero asegurarme. Sí, es que yo estoy guardada, digamos, entonces se me ve a mí más. Ahora sí, Midori, me gustaría empezar contigo porque tienes esta fotografía. Recientemente se lanzó el compromiso por la naturaleza y una de las prioridades es cambiar los flujos financieros para que sean positivos para la naturaleza. Esto es algo que es muy valiente y estoy muy emocionada. ¿Puede decirnos por qué y cómo se hará esto? Muchas gracias, Tracy, y hola a todos. Es un placer estar en este webinar hoy. Y sí, en este compromiso por la naturaleza es parte de esta estrategia de la naturaleza y nos centramos en tres cambios sistémicos que son esenciales para cambiar acciones mejores y mucho más grandes para de hecho, estos son cambios económicos, cambios de políticas y cambios en las prácticas. Entonces, ¿por qué el cambio en el entorno y económico? Hemos estado ayudando a los países con el control del ecosistema ya hace más de medio siglo, diría. Y nuestros otros compañeros como las ONGs, gobiernos han estado ayudando. Pero eh, todavía tenemos una crisis natural con una pérdida masiva de especies y dañando los ecosistemas. Es como si, como siempre digo, es como la carrera de Alicia en las Maravillas, cuando todos están corriendo en redondo. Entonces parece ser que el progreso parece imposible. Y una razón obvia
para esto es que el dinero continúa, se está am, utilizando para degradar y destruir la naturaleza. Hay trillones de inversiones negativas en el entorno. Eso lo hemos visto en los informes, o sea que no es ningún secreto que las comunidades globales no han podido cumplir esta meta de biodiversidad en 2020. Entonces, ahora sí que ya somos muy serios, queremos conseguir este objetivo del marco de trabajo de Canadá. Y de esta manera queremos redirigir los fondos privados y públicos para la naturaleza de una forma positiva y a lo grande. Entonces, ¿en qué nos centramos? La parte financiera negativa, por ejemplo, en el 2021 cofundamos una fuerza de trabajo que es la TNFD, que es una unidad que tiene una iniciativa financiera. La TNFD bueno, creo que ya sabemos, todos ustedes saben cómo funciona y lanzó las recomendaciones y permite que las instituciones financieras y las compañías puedan ver cómo dependen de la naturaleza y el impacto de la naturaleza y pueden evaluar los riesgos financieros y las oportunidades. Y también tiene otra iniciativa para el mercado y esto también ha trabajado muy bien y creen que esto es una buena oportunidad para derivar los fondos privados. La parte pública hace ya más de 10 años a través de BioFin y hemos estado apoyando 41 países con esos planes de financieros internacionales para ayudar a, a las ONBs y estos planes de acción. Y entonces pronto podremos ayudar 91 países más con los fondos de este año. Lo que hemos conseguido cada mes ha sido el cambiar los valores y también el papel de las partes interesadas nacionales y los gobiernos a través de las finanzas de biodiversidad. Si se habla sobre este tipo de finanzas y solamente los entorno o para áreas protegidas, el presupuesto para esto, pero ahora con este acercamiento del gobierno y desviando a los fondos con este plan, estamos implementando soluciones financieras. A los partes interesadas nacionales se han dado cuenta que invertir en la conservación de la biodiversidad es algo que nos incumbe a todos porque estamos invirtiendo en la base de la vida de las sociedades y de la economía. Entonces, este cambio ha sido muy importante, creo. Los planes nacionales de finanzas para la biodiversidad incluyen em, ser eficaz con lo que se gasta, también desarrollar más mecanismos de financiación, mejorando el sector privado y también la reducción o la eliminación de finanzas negativas. Y esta última parte yo creo que es crítica, dado, como ya has mencionado, hay como más de 5 billones en subvenciones que se dan cada año. Entonces, ya hemos empezado este viaje para mejorar el plan de las subvenciones y asignar las subvenciones. Y lo que estamos hablando hoy será esto. Am, Convertir las subvenciones puede ser de muchas maneras. Puede ser cambiar los que ya existen, cambiarlos del todo, convertirlos. O sea, todas estas situaciones hipotéticas tienen que asegurar de que esta conversión también tiene beneficios sociales, no solamente para el entorno, sino sociales también, sobre todo en los grupos vulnerables. Entonces dejaré que los demás hablen más en detalle sobre esto, pero tengo que decir que es un viaje muy emocionante este plan para las subvenciones. No es lo más fácil, pero tiene mucho potencial para nosotros para avanzar de forma fácil. Y creo que hablar sobre ello es importante y intentar eliminar estos millones de dólares al año que se gastan de forma
negativa. Así que yo diría, vamos a continuar y, y solo quería hablar un poco de la situación actual. Gracias. Gracias, Midori. Estoy de acuerdo que hay que cambiar, entender las finanzas, biodiversidad. Es que no es solamente convertirlas, sino que cambiar un poco todo la biodiversidad y el sistema, sobre todo cuando se habla de las subvenciones. Hay que entender que lo que estamos buscando es ganar en lugar de ganar y perder. Muchas gracias por tu información. Ahora le vamos a pasar a hablar de la OECD. Es un líder en todo este tema. Han estado hablando de las subvenciones desde hace tiempo ya. ¿Podéis decirnos un poquito sobre el trabajo que está realizando la OCDE para evaluar y abordar las subvenciones perjudiciales en los países? Gracias, Tracy. Es un placer. Antes de hablar de la OECD, quiero felicitar a BioFin por lanzar esta normativa, que es un muy buen paso para hablar sobre las subvenciones y también empezar a abordarlo. Y también empiezo para disculparme. Si estás de acuerdo que la OECD ha trabajado desde hace mucho tiempo, tenemos mucho que cumplir, pero no tenemos mucho tiempo. O sea que empiezo a hablar muy deprisa. Quiero disculparme a los que ya están aquí, pero básicamente la OECD tiene tres ramas. Primero es medir, y eso es entender cómo lo que tenemos. Segundo es el impacto, que es entender lo que hace. Y tercero es el diálogo de políticas, que es lo que se puede hacer al respecto. Para hablar sobre esto un poco más en detalle, cuando queremos hablar de las subvenciones, tenemos muchas bases de datos temáticas que miran al apoyo de los gobiernos, sea público, y subvenciones que van a diferentes sectores. Y también tenemos marcos de trabajo para entender qué hace este fondo y qué se hace. Para los propósitos de los subsidios que dañan el medio ambiente, los tres bases de datos más importantes son agricultura, en pesca y en combustibles fósiles. Entonces, estos son, ellos tienen mucho fondo público y pueden afectar negativamente. Como se puede ver en las normativas de BioFin, eso ya se explica y gracias por prestar atención a nuestro trabajo. Pero ahora sabemos lo que tenemos. La segunda rama es lo que cuando es interesante. Aquí podemos ver el efecto y el impacto de estos fondos en diferentes actores, en estos sectores, y vamos a extrapolar esto al impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, combinamos la analítica de política, también moderar y los bases de datos para intentar pensar en lo que está ocurriendo cuando hay diferentes políticas y subvenciones y van a diferentes sectores. El problema es que para medir esto de forma empírica es casi imposible, es muy difícil. O sea que intentamos operar con un principal de precaución, es decir, entender no exactamente cuál es el impacto positivo, sino cómo llega allí. Es decir, es peor, es mejor o dejamos como está. Tenemos marcos de trabajo para agricultura y pesca. En agricultura habla de los subsidios que son de ayuda para el medio ambiente. Miramos cosas que van a mejorar la producción en zonas grandes o el uso ineficiente, la polución, fertilizante, pesticidas. Y en la pesca es parecido, pero hablamos más sobre los riesgos de animar en prácticas insostenibles o cosas ilegales, digamos, la pesca ilegal. Y tenemos dos niveles que tenemos políticas de alto riesgo, como con la capacidad lo que se pesca. La política media es algo que es un impacto más indirecto en la pesca y en los costes. Y también utilizamos esto para intentar entender las proporciones de la finanza que se destina para actividades que pueden dañar el entorno. Y para darle cifras para pesca, empezaré un poco subiendo. Para la pesca estimamos que hay 5 billones de dólares americanos cada año, o sea, la mitad de los subsidios de pesca van para políticas que tienen un riesgo moderado cuando no se puede controlar y se puede cambiar un poco el impacto. En 2001 vimos
381.000 dólares que van a diferentes países y en subvenciones que tienen los efectos más peligrosos para el entorno. Y el más grande, que es el 2022, de subvenciones para los combustibles fósiles, se doblaron a trillones de dólares. O sea, es importante saber que en este momento doblar no es que haya más políticas, sino el resultado de que han subido los precios de la energía también por la situación en Ucrania. Pero estos números, estas cifras muestran la escala del problema que todos estamos intentando abordar. Es muy importante que Biofin haya sacado estas normas para ver lo que está ocurriendo, lo que es importante, sobre todo la diversidad con lo que se ha visto. Y la rama final, no tengo mucho tiempo, pero lo haré tan detallado como pueda, teniendo en cuenta el tiempo, es el diálogo de políticas, es intentar entender lo que pueden hacer los países, cuáles son las mejores prácticas y cómo pueden trabajar a reducir el impacto de las subvenciones para la biodiversidad y el entorno. En el 2022, que ya no es el año pasado, se identificaron las subvenciones e incentivos que son dañinos para el entorno. Y esto es un análisis profundo que analiza 23 países, sobre todo de nuestros miembros, países desarrollados, pero y cómo han identificado y han empezado a abordar el impacto de las subvenciones en el entorno. Y esto también tiene prácticas mejores sobre cómo hacer esto. Se alinean muy bien con Biofen y hemos recomendado que cuando un país ve estos problemas empieza con una fase de alcance para ver lo que quieren ver, luego otra fase donde pueden ver las políticas, que es lo más importante, y finalmente la fase de datos de categorizar, que aquí se pueden ver los impactos, si se está empeorando o si son neutrales, y finalmente una evaluación en profundidad para ver cuáles son los mecanismos a utilizar. O sea que esto, resumiendo, es todo el trabajo que hemos estado haciendo durante varias décadas. Y perdón que no he ido en detalle, a lo mejor he hablado muy rápido, pero si hay preguntas, por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias. El trabajo que la OCDE ha estado haciendo es excepcional. Cuando he podido mirar, hemos visto que esto es muy complicado. Incluso medir el impacto es muy difícil. Es difícil un poco ver lo que hay que hacer, pero lo que sí que se menciona en esta meta del 2000, esta meta 18, es que hay que empezar los que son más dañinos, no solamente las subvenciones que son las más grandes en relación al dinero, no, sino las que dañan más, las que son las peores para la naturaleza, intentar trabajar en ellas, y eso es algo que es imperativo. Muchas gracias por la información y seguro que habrá preguntas en el chat ahora, porque ya he mirado. Muchas gracias. Faruk, continuamos contigo. Usted ha estudiado la cuestión de las subvenciones y su impacto en el medio ambiente en todo el mundo. ¿Cuáles son algunas de las principales conclusiones de su trabajo y qué debemos hacer de forma diferente para poder progresar? Gracias, Tracy. También quiero felicitar a Biofin porque eso es un informe muy importante y centrarse en todas esas subvenciones para el medio ambiente en los países en desarrollo y desarrollados. Es muy importante y le damos la bienvenida, o sea que felicidades. Will ya me ha robado muchas de las ideas porque hay muchas cosas de las que él ya ha hablado. Intentaré hablar un poco más de otras cosas para que sea interesante para otros. Lo primero es lo que se estaba hablando. La escala en la naturaleza es algo que no se sabe. Cuando hablamos de cifras de las subvenciones, es importante hablar primero y reconocer las cifras y verlas como un suelo, no como un techo. Lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho por primera vez en esta meta o este objetivo 18 es muy útil y espero que aclare y nos ayudará a medir el éxito. Es muy importante saber que vamos
en buen camino, pero hay mucho que hacer. En muchas maneras nuestras soluciones son óptimas. No sabemos la escala del problema. Eso es algo que mantener en mente. Otra cosa importante que he visto en el trabajo es el cambiar. Yo creo que GBF ya ha hablado de esto, pero ahora ya hemos cambiado o hemos pasado de eliminar subvenciones a convertirlas. O sea, no hay que sacar nada, sino que esto ha abierto muchas puertas en términos de viabilidad crítica y capital para las conversaciones. Creo que el gobierno ahora ya lo entiende más. Los presupuestos públicos am, han cambiado por el tema de la inflación, pero yo creo que esto es algo, lo que es muy obvio es convertir las subvenciones dañinas, pero como ya se ha dicho, la escala, la naturaleza es algo que no se estaba. O sea, tenemos que tener esta información, tenemos que ver cómo podemos recopilar esta información y también, pero esto es algo que es una prioridad, pero no puede ser una barrera. Hay que recopilar la información. Tenemos que hacerlo ya, como ya se ha dicho. Se han podido identificar lo que las subvenciones más dañinas, como por ejemplo el carbón, cosas así. Y finalmente, ahora el problema es al identificar la escala del problema, las subvenciones para los combustibles fósiles, que es 1,9 trillones, perdón. En uno de nuestros informes se habla de esto y eso es algo que se dijo el año pasado. Pero se había dicho que los subsidios para combustibles fósiles eran 640 millones, o sea que esto está subiendo muy rápido, sobre todo también por el coste de la energía, pero también hay muchas subvenciones que se están utilizando mal. Entonces, como Midori ha dicho, hay que centrarse en las políticas, cómo reducimos los daños. No tenemos que encontrar solamente soluciones y capital, sino que tenemos que reducir la cantidad de finanzas que se dirigen a dañar el entorno y esa tendría que ser nuestra prioridad. También tenemos que tener una red muy amplia. Tenemos que centrarnos no solamente en las subvenciones de energía, sino que también tenemos otros equipos trabajando en otras subvenciones como en agua, pesca y agricultura, pero las subvenciones sobre todo de los combustibles fósiles incluyen no solamente las subvenciones de combustibles fósiles, sino también las finanzas internacionales y también compañías locales de gasolina. Entonces, cuando miramos a estas políticas, a veces el dinero simplemente como que se reparte y hay que intentar tener una visión amplia de qué es lo que está realmente dañando el entorno para simplemente mover cosas de un sitio a otro para poder ver que realmente se están haciendo reformas. Pero finalmente eso nos lleva a un acercamiento más integrado y por eso nos damos la bienvenida a este informe. Ya se ha hecho una reforma en sectores, hemos estado viendo cada sector y ver las políticas individuales. No hemos progresado mucho, hemos visto ejemplos, pero son cosas que se tendrían que haber hecho hace mucho tiempo, como por ejemplo el acuerdo de pesca que se hizo el año pasado. Eso fue un descubrimiento, pero eso fueron 20 años de esfuerzo. Entonces, tener un acercamiento más integral y ver todos los sectores. Porque yo creo que esto es algo que es interesante para el gobierno. Ya hay muchas opciones. Se pueden utilizar diferentes sectores para ver si se puede hacer. Entonces, si podemos sacar subvenciones de combustibles fósiles, el resto se puede utilizar para otras causas. También tenemos el papel de ver este dinero y simplemente dárselo a la gente pues directamente como una transferencia en efectivo. O sea, no es solamente a través de políticas, sino darle el dinero para que lo utilicen de forma sabia. Hay muchas maneras en las que podemos tratar este tema y por eso y eso es lo que quiero enfatizar. En muchas maneras, hacer una reforma es una página en blanco. A lo mejor no es el mejor ejemplo. Hay buenos ejemplos, pero a un nivel escalable
no tanto. Entonces, esto es alarmante y emocionante a la vez. Hay muchas oportunidades para añadir ah, algo con valor. También, alguien se han dado también consejos a los gobiernos como Biofen, pero también tenemos que ver cómo podemos hacer esto a un nivel de política mecánica. Tenemos diferentes documentos que ya se han mencionado, como por ejemplo planes y estrategias para la biodiversidad, tienen el mecanismo para entregarse, pero estos documentos tienen que hablar sobre convertir las subvenciones en la parte del clima también en las contribuciones nacionales, en los NDCs, muy pocas hablan de las subvenciones para combustibles fósiles. Entonces tenemos mucho que hacer y la otra cosa que Midori ha dicho, tengo una metáfora que utilizo, que es la definición de la locura. O sea, se puede hacer lo mismo una vez y otra vez y esperar resultados nuevos. Como ya se ha dicho, las metas ya tenía este lenguaje, esto no es nuevo. Hay gente que nos hemos estado dando con este mismo muro durante años. O sea, eso tiene que estar relacionado con las subvenciones públicas. Y ahora vemos estos planes. Y creo que esto es muy emocionante, lo que hacemos con estos planes y unir esto a la movilización. Yo creo que es un reto clave y es una prioridad. ¿Cómo podemos ayudar a los gobiernos con los consejos que necesitan? También a cambiar la reforma de las subvenciones para combustibles fósiles. El gobierno, em, algunos gobiernos en Europa también han estado cambiando, pero no hay una coalición, una ambición para todo el entorno y para todas las subvenciones. Entonces creo que algo como esto tiene que establecerse, que es activar como una coalición y hacer el primer movimiento, pero también proporcionar las normativas para sacar las pruebas y las soluciones y las mejores prácticas. Creo que esto es una prioridad ahora y eso incluye presentar la información con las cifras, pero también cómo tiene que ser la implementación. Ahora, hemos llegado a un punto en el que nos hemos dado cuenta de la escala y naturaleza de todo esto y es tan grande en todas las partes de la sociedad, de la economía. Mi conclusión es que si no se hace nada con estas subvenciones en esta década, no se cambian, yo creo que no tendremos mucha esperanza de cambiar llegar a las metas. Entonces, es una prioridad para, o sea, es un reto también, pero es un reto moral para todos nosotros. Y creo que hay algo más de lo que tenemos que hablar, que son las campañas públicas. La gente tiene que participar en lugar de estamos financiando nuestra propia extinción. Y ahora lo que tenemos que hacer es romper algunas de las políticas y las burbujas académicas y ver cómo podemos participar en la gente, en el terreno y hacer que participen en este punto. Es necesario para cambiar las políticas, porque cambiar las subvenciones es algo que es muy político. Hemos visto gobiernos que han participado en esto y han terminado en revoluciones. Entonces tiene que estar liderado por la gente. La gente tiene que ser consciente y la conciencia en este momento es muy baja. Y esto es un dinero público, dinero que estamos pagando en nuestros impuestos nos está extinguiendo. Y voy a parar aquí. Muchas gracias. Gracias. He aprendido algo nuevo. Es algo que no había pensado. Es intentar hacer las cosas a nivel sectorial no es suficiente. Tenemos que tener conversaciones más amplias y a lo mejor en lugar de alucinar tendríamos que continuar con el trabajo, cómo creamos las conversaciones más amplias. Y estoy de acuerdo con todo. O sea, el tema hace 10 años nos centrábamos más en darnos la mano y decir que lo estamos haciendo bien, pero ahora tenemos que hablar sobre el tema para intentar entenderlo, tener conversaciones más anchas sobre cómo se gasta el dinero, pero también lo que tú has dicho es el público general, la gente que vota, tienen que ser parte de la conversación y esto me da esperanza. Muchas gracias. Hervé, te paso la palabra y ya sé que has estado trabajando muchísimo en esta guía y me gustaría
que nos presentaras brevemente las directrices de este plan. Gracias, Tracy. Ah, intentaré no repetirme demasiado con lo que han dicho Will, Farouk y Midori. Nuestra historia empezó en el 2018, cuando reconocimos que los países que forman parte de BioFin, que son unos 40 países, no contribuían a esta meta, pero a la vez nos dimos cuenta de que no teníamos mucha información sobre las subvenciones en general. Entonces, en ese momento decidimos incluir a este libro de BioFin, la metodología de BioFin, en el 2018 y añadir pasos en nuestra hito, que sería una revisión inicial sobre las subvenciones. Y el concepto era intentar recopilar información sobre las subvenciones, tanto positiva como negativa, e intentar remontar o hablar de ello también como podamos. En este libro de trabajo había un gráfico y se identificaba lo que costaba, el tipo de subvenciones, quién se beneficiaba y cuáles eran los efectos negativos en la biodiversidad. Y en ese momento, el primer tipo de datos que venía de los países en desarrollo, los otros países no tienen mucho detalle sobre las subvenciones, pero hay 53 países en todo el mundo que han intentado proporcionar datos en nuestra base de datos. Pero hay más países, o sea que hay un hueco muy grande. Entonces, hemos intentado generar datos nuevos, pero nos dimos cuenta rápido que estos datos nuevos no nos daban soluciones financieras nuevas, no nos dejaba preparar acciones nuevas ni preparar subvenciones. Entonces nos dio la idea nos dejó ver este hueco y quisimos dar incentivos a los países que se esforzaban más para implementar una reforma o convertir las subvenciones. Y esta es la meta de esta guía, es intentar ayudar a los países a llegar al apoyo de los subsidios para que no dañen la biodiversidad. Y tenemos planes de acción para rediseñar las subvenciones para que sean positivas para la naturaleza y para que sean obtenibles. O sea, realmente intentamos darle incentivos a los países para implementar subvenciones. O sea, estas guías, normas nuevas, ahora están integradas en el libro del 2024, que lo vamos a lanzar pronto. Ahora tenemos 25 países en BioFin que implementan estas normas y están en diferentes estadios de implementación. Y podemos ver algunos resultados ya. Después de la implementación de esta normativa, y podemos ver que es muy difícil, pero no es totalmente imposible, que son buenas noticias. Esta normativa está basada en un principio clave. Cuando se rediseñan los subsidios, lo que queremos es asegurarnos de que respetan los derechos humanos, que promueven la igualdad de género y que también se asegura la sostenibilidad y la resiliencia. Esos son los puntos clave cuando pensamos en rediseñar subvenciones. Es muy importante. Las normativas que hablaron primero, intentamos cuantificar los daños tanto como podemos, pero también intentamos identificar los huecos. O sea, intentamos definir y rediseñar una opción considerando la sociedad, la igualdad, el género y que también haya un consentimiento político. Luego hacemos planes de acción y finalmente implementamos ese plan de acción para reducir el impacto negativo. Y el proceso que se describe en la normativa tiene tres fases principales. La primera fase es notificar y evaluar y producir un inventario de las subvenciones a nivel nacional
Y esto está liderado por una fuerza de trabajo nacional. Eso está utilizado con los datos de la FAO, pero en Biofin intentamos crear un grupo de trabajo sobre subvenciones para poder facilitar la conversación sobre las subvenciones a nivel nacional, y este trabajo va a apoyar la implementación a nivel nacional. Es muy importante que todos participen en esta fuerza de trabajo. Cuando ya tenemos este inventario inicial, intentamos priorizarlo para reformarlo. Intentamos evaluar cómo afecta la biodiversidad. Hay apoyo político para cambiarlas. Y cuando ya priorizamos este grupo de subvenciones, por ejemplo, 3 o 4 por país, entonces los rediseñamos, y en esta fase rediseñamos las subvenciones y las eliminamos, las reducimos, las renovamos o las redirigimos para apoyar un resultado positivo para el entorno. Luego lo comparamos, y para comparar las comparamos, sí, y luego tenemos la implementación en la que intentamos evitar que haya un efecto negativo en la gente y en la naturaleza, y también implementamos un plan de información que es muy importante. Es importante tener el apoyo, porque de otro modo la reforma no tendrá éxito. Y tercero, intentamos implementar un sistema para mejorar el rendimiento nacional y también una composición para ayudar a la gente más vulnerable. En las normativas verán ejemplos en países que son parte de Biofin y países que no. Tenemos Colombia, Afganistán y Nepal. Ahí hemos hablado sobre los problemas que tuvimos con ellos, pero también hemos 7 ejemplos de otros países de todo el mundo que muestran el impacto de las subvenciones en la biodiversidad, la necesidad de rediseñar y los retos para la reforma. Y esto realmente lo que quiere hacer es inspirar a los países a que se esfuercen para implementar la reforma o la conversión de las subvenciones para que sean positivas. Muchas gracias, Tracy. Muchas gracias, Hervé, y creo que se proporcionará un enlace al final para que todos puedan acceder a esta normativa. Muchas gracias por este resumen, y realmente creo que esto será una edición con mucha esperanza a medida que continuamos. Los panelistas de la primera parte ya nos han dado un muy buen resumen de la situación global. Farouk, Midore, Hervé, me gustaría tener 1 hora más, pero siento que no tengamos más tiempo, pero muchas gracias, nos habéis dado muy buenas ideas. Pero ahora vamos a centrarnos en los países, como ya hemos oído, y ya lo han dicho el primer panel, no hay un país solamente que lo está haciendo todo bien, pero tenemos buenos ejemplos de todo el mundo, y ya sean lecciones aprendidas, ya sea darnos con la cabeza en la pared. Entonces, lo que tenemos hoy, tenemos a Temir Burzubev de Kirguistán, que es el experto financiero en cabeza de Botswana. Luego tenemos a Kibabetsu Kohile, que también es una líder de proyecto, y desde Colombia tenemos a Juan Pablo Bustamante, que es el vicepresidente de la sostenibilidad, y temas estratégicos. Buenos días, me encanta tenerlos aquí. La conversación con vosotros será más dinámica. Ya sé que todos podemos aprender los unos de los otros, y no solamente en este webinar, sino a medida que intentamos resolver o abrir esta nuez. O sea, primero, el Kirguistán
Fue uno de los primeros países que hizo este. ¿Podría compartir con nosotros las principales conclusiones de la cartografía y evaluación de las subvenciones en Kirguistán? Gracias, Tracy, y a los panelistas. Lo que quiero decir primero es que las subvenciones se necesitan mucha investigación. Solamente en la parte de agricultura son como un 20% de lo que se gasta en un país. Entonces, el trabajo que se hace con estas subvenciones, eso se empezó ya con la primera fase de Biofin. Y la observación principal es la siguiente. La mayoría de subvenciones existen aquí y apoyan con los gastos, con el transporte, centros de agricultura y demás. Una categoría aparte son las exenciones de impuestos. Esto es solamente un 4% es neutral o beneficioso para la diversidad. En la segunda fase de Biofin hemos visto subvenciones en agricultura y esto se hizo en 3 pasos. Y el primer paso fue la metodología, identificar, analizar y seleccionar. Y esta metodología se basó en el trabajo y las recomendaciones de Biofin. El segundo paso es una revisión de todas las subvenciones en este sector, la agricultura. Y nuestros asesores nos dijeron que las subvenciones son 180.000 a 1.800.000, que es como 1.7%. Estas son como 5 o 6 veces de lo que se utiliza para la conservación. Y desde luego se seleccionó solamente una subvención y se escogió uno de fertilizantes y pesticidas. Esta subvención es para ayudar a los granjeros y para asegurarse de que hay alimentos. La cantidad total no sé qué se recibió, desde 2009 a 2019 fueron 50 millones de dólares. Es menos de la mitad de este presupuesto se está justificada para el beneficio de los granjeros. El resto lo utilizan en otros países o nadie lo utiliza o a lo mejor es una zona gris, digamos. La efectividad de estas subvenciones es baja, no consigue metas, está creando un peso, una carga en los presupuestos. En algunos casos, el acceso a fertilizantes y químicos se quedó igual y los que se benefician realmente son las compañías importantes. Entonces, Biofin propuso una serie de pasos a seguir, crear ciertas leyes y también crear un plan de acción para poder utilizar este dinero para el desarrollo de agricultura orgánica. Esa era la forma de convertir esta subvención. Por supuesto, hemos aprendido lecciones. Yo puedo destacar 4 puntos. Primero, es que los que se benefician de las subvenciones es una gente muy amplia, no solamente los que son más vulnerables. Y esto es porque por ejemplo, la gente que se está beneficiando de la calefacción, por ejemplo, otra subvención para, para químicos, todo el mundo se beneficia, incluso yo mismo lo utilizo. Segundo, la mayoría de las subvenciones no son efectivas, es decir, que no llegan a sus metas. Tercero,
Hemos tenido muchas conversaciones con diferentes partes interesadas. Por ejemplo, el fertilizante químico y diferente es algo que utilizan algunos granjeros, pero los representativos de los granjeros que no son orgánicos no les gusta esto. Entonces, la mayoría también hemos visto que prefieren mantener el status quo, no quieren cambiar las cosas. Y cuarto, eh, estos argumentos no son suficientes para cambiar las cosas. Por lo menos se necesitan dos partes. Primero, mecanismos formalizados para ver cuál es la efectividad de las subvenciones. Las subvenciones tienen que adoptarlas los que necesitan. Y segundo, es que tiene que haber una opinión pública. Voy a parar aquí y muchas gracias. Muchas gracias. Algo que me ha sorprendido mucho son dos puntos y son dos cosas que tienen que estar juntas. Es que los que se benefician no son los más vulnerables. Eres tú y los demás. Sí, porque ya dijo que el criterio es muy amplio. Y esto llega a otro punto, que es que necesitamos apoyo público y conciencia, que es lo que Farouk decía. La gente ve esto y asume que están diseñados para lo que están diseñados para que se utilicen de una forma específica. O sea, el público no es consciente de que los beneficiarios son muy amplios y que hay gente que a lo mejor se está beneficiando y no debería estar beneficiando y que además está afectando el entorno. Luego a lo mejor te hago una pregunta, pero muchas gracias. Eva, en Botswana están dando prioridad a las subvenciones destinadas a la reconversión. ¿Podría describir el proceso que están llevando a cabo? Gracias, Tracy. Y estoy muy contenta de ser parte de este hito. Como país, tenemos varias subvenciones y hablaremos de cómo afectan y cómo hemos hecho esto. Hemos intentado mirar, revisar las políticas y los documentos. Las partes interesadas son las comunidades y también hemos ido por todo el país intentando que todos sean conscientes de lo que se hace, intentar recopilar datos de todas las subvenciones y esto es crítico para evaluarlos. También hemos hecho una evaluación de las subvenciones para ver cuáles afectan la biodiversidad y esto se hizo para ver cómo cada subsidio afectaba la biodiversidad y también hemos visto que al menos 36 subvenciones de diferentes sectores económicos. También en esta evaluación, en este proceso de evaluación, identificamos los sectores principales y las actividades principales asociadas con estas subvenciones. Ahora estamos evaluando y creo que estas normativas nos van a ayudar mucho y y rellenar estos huecos, porque para cuando se haga el próximo informe ya habremos hecho todas las evaluaciones y rellenado los huecos, como decíamos. Como digo, ahora por lo menos tenemos 36 subvenciones que yo diría hablamos entre nosotros y hemos visto en nuestra lista la definición de las subvenciones también apareció durante estas conversaciones en todos los sectores. Yo creo que es importante tener esto desde el principio. También identificamos los sectores principales en las actividades económicas asociados con estas subvenciones que son dañinas para la biodiversidad. Y después en estos 36 países,
Por ejemplo, tenemos las excepciones en agricultura, tenemos excepciones para material, para las granjas. También tenemos subvenciones que ayudan al uso de pesticidas, y estos son algunos de los ejemplos en la parte de agricultura. Pero también hemos incluido las compañías. En términos de coordinación, tenemos informes que están ayudando al Departamento de Turismo. También tenemos información de la Universidad de Agricultura y Recursos Naturales. El Ministerio de Agricultura es clave también. Están considerando que reciben tanto dinero. En la Universidad de Botswana, en la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología también es clave. Hemos creado un cuerpo asesor, es un comité que tiene diferentes partes interesadas en los diferentes sectores de la economía, incluyendo finanzas, perdón. También podemos determinar el progreso en estas evaluaciones. Estas normativas han llegado en el tiempo correcto, han llegado a la hora. Nos va a ayudar a identificar estos huecos, como decíamos, y esperamos que nos puedan ayudar a conseguir las metas de estas evaluaciones. Gracias. Algo que has mencionado al principio es que hay que hacer que las comunidades participen. Botswana siempre ha participado mucho para que las comunidades participen, sobre todo las partes con las que habéis trabajado. O sea, quiero darte las gracias. La agricultura ha aparecido mucho, ha aparecido en el primer panel y aparece ahora. Y Botswana dice que no solamente porque la agricultura es que sea un sector malo, es un sector fundamentalmente muy importante para todos nosotros, pero sí que parece que hay muchos enlaces entre la naturaleza y sus necesidades y las necesidades de los particulares. Entonces, viendo la agricultura como sector, incluyendo la pesca y también las cosechas, yo creo que es un sector importante y tenemos que realmente centrarnos en él. Tu trabajo se ha centrado en la agricultura y les podrías compartir en lo que se ha hecho para mejorar este tema. Gracias, Tracy. Muchas gracias a UNDP por dejarme participar en este espacio. Hemos tenido mucha suerte de que alguien nos envió esta normativa, diciembre del año pasado, y esto nos ha ayudado a tener una muy buena conversación sobre este tema y identificar cómo la agricultura ha sido un actor principal en esta conversación. Pero como ya has dicho, Tracy, es crítico que el sector agricultor tiene muchos problemas. Aquí en Colombia es una de las mejores maneras de proporcionar trabajos en las zonas rurales. Entonces, si empezamos a pensar cómo estos incentivos se han ubicado, se ha hecho con un énfasis más social que con un énfasis del entorno. Entonces, los diferentes ministerios han visto oportunidades para darle dinero a los agricultores pequeños, intentando mejorar la productividad, intentando mejorar las ventas y también intentando minimizar
y ayudar a este sector que es tan vulnerable, sobre todo ahora con las conversaciones de cambio climático y también con la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, como mis compañeros ya han dicho, la agricultura es uno de los componentes en el destruyendo el entorno y también los gases, en emitir gases. Entonces, el problema principal ahora es cambiar esto. Para aumentar la productividad. Tenemos que tener el entorno adecuado y tenemos que ver cómo utilizamos el ecosistema de forma adecuada. Respetar todos los miembros de ese ecosistema, identificar cómo cada especie es crítica para llegar a las metas que estamos mirando y cómo la agricultura en sí no puede llegar a esta meta si no tenemos un equilibrio en nuestras acciones. Las subvenciones son un tema crítico y aquí en Finagro, que dominamos el sector agricultor, es muy importante identificar cómo podemos alinear el sector financiero para llegar a las metas de las que estamos hablando, porque desgraciadamente esta conversación a veces se habla de muchas situaciones hipotéticas. Por ejemplo, UNDP ha hecho varias cosas para identificar cómo deberíamos hacer las cosas, como la biodiversidad es crítica, pero la conversación se queda aquí. Entonces es muy relevante ver cómo es posible pasar de hablar a implementar. Entonces, no solamente hay que cambiar los incentivos ni las subvenciones, hay que entender cómo las subvenciones funcionan, porque normalmente las subvenciones son un recurso que se ubica a otro proceso. Por ejemplo, en la parte financiera se ubica a las líneas de crédito. Si el crédito no es adecuado y no se alinea con las metas que estamos mirando, la subvención solo puede hacer mucho porque el sistema irá en la misma dirección. Entonces, me ha gustado ver cómo va la conversación. Y también me gusta ver cómo la iniciativa Biofin ha analizado los diferentes instrumentos y ha identificado que hay oportunidades para mejorar. Pero ahora, y bueno, hablaremos de esto, pero gracias a Biofin y otras iniciativas, aquí en Finagro estamos cambiando cómo trabajamos y estamos intentando llegar a una meta que es crítica en nuestro plan estratégico, que es intentar tener criterios para ver que todo el criterio que se utilice hasta 2026 es intentar asignar y cambiar en los próximos años. Gracias. Tengo otra pregunta. O sea, ¿hay una idea en cómo se puede cambiar esto? ¿Cómo podemos recibir y cambiar el apoyo del gobierno? Ahora mismo en Colombia tenemos a un gobierno que está realmente muy comprometido con el entorno. Por eso hemos podido mejorar en este país. Pero aunque esto es un tema muy difícil, también lo será en los próximos años. Si vemos las metas de la política desde este milenio, el entorno ha sido crítico. No es tan crítico ahora, pero siempre ha estado en la agenda. Entonces yo creo que ese es el problema principal. Aunque ya ha estado en la agenda, ha sido muy difícil implementar las acciones que realmente cambian las cosas. Pero estoy contento de que por fin nos estamos centrando en esto como algo crítico. Como ya dije, el sector de la agricultura siempre se ha centrado en el impacto social, sobre cómo se puede apoyar a los agricultores para que mejoren.
pero ahora no solo se habla de esto. Entonces, si no entendemos esto, al final, para mejorar la agricultura, la productividad, tenemos que tener el entorno adecuado para que esto funcione. Entonces, si no lo hacemos, no estamos llegando a la meta. Entonces, tenemos que cambiar la percepción y esto es crítico. Es crítico tener las estrategias con un acercamiento al entorno. No es suficiente hablar sobre el- sobre la costa. Es importante entender las estrategias. Al final, si no se tienen las subvenciones adecuadas, al final del día, el incentivo económico que proporciona el sector público, ese es el incentivo de mercado. Y al final del día, la gente no puede ver que las actividades, si no les da lo que incentivos, lo que necesitan, no van a implementar nada, no van a cambiar. O sea, la idea es ver cómo puede ser sostenible a la larga. Colombia ha tenido varios instrumentos que han ayudado a cambiar las cosas, pero el impacto no ha sido tan bueno. Entonces, ahora lo que estamos intentando hacer es cómo apoyar al sector financiero para que entiendan cuál es la mejor manera de tener las mejores prácticas en cada área, cómo se puede analizar y materializar el dinero que los servicios del entorno están proporcionando. Hay varias maneras de utilizar el dinero que proporcionan los agricultores. Y si al final tenemos cambiar esta mentalidad, será posible tener los incentivos reales para cerrar este hueco. Y en ese momento será fundamental ver que lo hemos hecho todo, hemos visto todas las faltas, pero todavía necesitamos un empuje final, porque de otra manera, aunque tengamos las mejores intenciones, los incentivos no tendrán el impacto ideal, por lo menos cuando se habla del sector financiero. Entonces, tenemos muchos retos delante, pero bueno, estamos muy comprometidos y tenemos el apoyo de actores estratégicos en esta iniciativa de BioFin y agradecemos la ayuda que nos está dando para ir por este camino. Esto es positivo. O sea, cuanto más estoy aquí, más puedo ver la experiencia que se necesita. Necesitamos gente experta para utilizar estas herramientas de forma adecuada. Necesitamos expertos en el desarrollo social, necesitamos expertos en agricultura. Tenemos que conseguir las metas. Si no lo conseguimos todo junto de una forma armónica, será muy difícil continuar. Emir, hemos visto lo que ha pasado en Colombia. ¿Puedes pensar en pasos a seguir en Kirguistán? Sí, a ver, con base en lo que hemos aprendido, el equipo aquí está planeando hacer varias cosas. Primero, hay tres cosas importantes. Primero queremos desarrollar metodologías para ver el efecto de las subvenciones actuales. Aparte de esto, queremos seleccionar subvenciones para cosas específicas. Luego estamos esperando que los asesores nos ayuden con esta tasca y para implementar nuevas metodologías.
Estamos hablando de varias cosas, pero creemos que esto es lo más importante y lo implementaremos. Segundo, intentamos hablar de los beneficiarios de las subvenciones en el país. Queremos saber si los agricultores y la gente que vive en zonas rurales, queremos que sepan que existen subvenciones, que saben cuáles son los beneficios. Y también queremos tener un plan de comunicación mucho mejor para promover las reformas de las subvenciones. Creo que vamos a implementar un plan de comunicación pronto. Esperamos que todo esto contribuirá a mejorar las subvenciones. Esperemos que esto ayude con el progreso del GB. Gracias. Ya sé, todos sabemos que es muy difícil pasar de una evaluación a cambio real, pero es emocionante ver dónde habéis llegado y creo que es muy emocionante ver dónde llegaréis y estamos aquí preparados para ayudarlos. Eva, me gustaría terminar con usted. ¿Hay alguna lección aprendida de la experiencia de Botswana que pueda compartirse con otros países que se inician en este proceso? Gracias, Tracy. Lo que hemos aprendido, por ejemplo, es que tenemos tres principales. Primero es, y ya hablé sobre esto, cuando ya hablé de cómo estábamos. Tenemos que tener las subvenciones muy bien definidas, porque esto nos ayudará a evaluar después. Entonces, la participación de todos los sectores económicos al definir las subvenciones, creemos que es muy importante. De otra manera, solamente pues estaremos esperando a que incluir en la evaluación y a veces incluyen cosas que no deberían. Eso es uno. El siguiente sería es el acercamiento social. Hay que hacer que las partes interesadas participen para que estemos todos de acuerdo en algunos de los aspectos de las evaluaciones, sino todos, de las personas que participan desde todos los sectores, como ya dije, incluyendo los beneficiarios a nivel de la comunidad y a nivel nacional. Siempre se habla de que haya conciencia a nivel local y a nivel nacional. Creemos que eso es muy importante también. Finalmente, la necesidad de tener un sistema detallado para para tener los datos disponibles para cada una de las subvenciones, para ayudar a mapear y a analizar la información de cada subvención. Entonces, estas son las tres cosas principales que se me ocurren para empezar. Gracias, Tracy. Todo eso es muy útil y muy práctico. Gracias. Juan Pablo, Keba, Temir, gracias por compartir lo que habéis aprendido. Y estoy segura de que todos vais a continuar ese viaje a través de los años y espero que podamos continuar hablando mucho más a menudo. Entender la complejidad de este tema es muy importante para entender la normativa global, tener estas conversaciones y realmente meternos con lo que es difícil a nivel nacional. Y así es como vamos a poder avanzar. Muchas gracias.
Y esto ya nos lleva casi al final de la sesión. Me gustaría darle las gracias no solamente a nuestros presentadores, sino a todos los que han tomado tiempo para participar y también para esta red amplia de gente que trabaja con nosotros de forma formal e informal en este tema tan difícil. La normativa que está disponible en inglés, español, francés y ruso ahora está disponible en nuestra página web y creo que vamos a compartir el enlace en el chat. Lo que nos falta es enseñaros un vídeo y espero que tengáis tiempo de verlo. Ya está todo de mi parte. Adiós. Such as tax breaks. Every year, billions of dollars are spent on subsidies that are driving the destruction of our ecosystems and pushing species to extinction. These harmful subsidies promote practices that wipe away our forests, pollute the air we breathe, and leave our oceans depleted. The subsidies come in many shapes, such as tax breaks, direct payments, or other government supports for sectors including transport, energy, water, and construction. They often target socio-economic goals. But this assistance can create unintended harm to the natural world. Now, nations are waking up to how this public money is bankrolling our own extinction and the urgent need to reform and remove harmful subsidies for the sake of our planet and people. The OECD estimate that 391 billion US dollars in subsidies and other government support to agriculture contribute to biodiversity loss through the expansion and intensification of production. These practices are not just harming the environment, but humans too. Harmful subsidies channeled towards the fishing industry are estimated at $35 billion per year through tax preferences and income support, causing pollution and overfishing. And the fossil fuel sector continues to receive significant subsidies. For G20 countries, production and consumption subsidies average over $600 billion per year. Harmful subsidies are not exclusive to these industries. In fact, many subsidies are country-specific. So it lies with each nation to recognize what these unique subsidies are and ask how they can be reduced or redesigned without impacting economies, even strengthening them, while meeting SDG targets. We can preserve biodiversity while driving economic development and supporting the most vulnerable groups. Long-term results can only be achieved through an integrated analysis of environmental, economic, nutritional, and social objectives that require political support from various stakeholders. Balancing a reduction of biodiversity impacts with short-term productivity loss and related social impact, especially in developing countries, is a major challenge. In many cases, a nature-positive incentive may be needed for the transition period to support vulnerable socio-economic groups. Unless significant action is taken, these harmful subsidies may ultimately outdo our efforts to tackle the global biodiversity and climate crises. Our biodiverse world depends on reforming and reducing these harmful supports. This is the nature of subsidies.